9 de la mañana con 4 minutos tenemos más en Infórmate en tu día. Bueno, y el tema que vamos a conversar ahora con Libardo Buitrago tiene que ver con la polémica que se ha instalado respecto a la designación de ciertos embajadores a ciertas embajadas. Quien encabeza la polémica es Bárbara Figueroa, expresidenta de la CUT, que ocuparía la embajada de Argentina, que es una de las embajadas más cotizadas. ¿Por qué esta polémica se justifica realmente? Se lo vamos a preguntar a una persona que tiene una larga experiencia. Usted fue cónsul, Libardo. Cónsul general. No, pongamos buenos días, Mirna, pongamos las cosas como son. Es que mire. Deme su currículum primero. Vicecónsul. Cónsul de primera, de segunda, cónsul de primera y cónsul general. Arriba, pongámoslo arriba, cónsul general. Bien. Y representante ante la Organización de Estados Americanos. Así Libardo, algo de experiencia. Entonces, la primera pregunta, ¿qué siente un diplomático de carrera que se nombra gente que no necesariamente tiene la misma trayectoria para llegar a ocupar cargos tan importantes? Como primera, en Chile. Ante el detalle, como primera sensación. En Chile se llaman ventaneros. ¿Qué son los ventaneros? ¿Qué son los ventaneros? Son aquellos diplomáticos en la jerga de la diplomacia que entran por la ventana. ¿Quiénes entran por la ventana? Los nombramientos políticos. En la diplomacia hay dos tipos de designaciones. Son las que siguen una carrera política, los que siguen una carrera diplomática, que estudian en la academia, Andrés Bello, allí los llaman cada año, se matriculan, hacen una carrera, salen y van recorriendo el mundo, lo van llevando por destinaciones. Eso se llama la carrera diplomática y consular, que termina, la mayoría de las veces, esto es como en el ejército, la carrera debería terminar formalmente en el grado de coronel, porque los generales son nombramientos de orden político. Perfecto. En el mundo diplomático se llega hasta ministro consejero y las designaciones de embajador son criterios políticos que se utilizan, más o menos haciendo una similitud. Perdón, Entonces, para que entendamos, para que contextualicemos esto, cualquier persona puede entrar a la academia de la diplomacia para hacer carrera. puede postular. Puede postular. Ahora, Tienen requerimientos. A ver, lo que hacen las academias diplomáticas en el mundo es que tipo septiembre, octubre, hacen un concurso, asignan los cupos que hay para el próximo año, llaman y convocan, y tiene la Academia Diplomática Chilena, tiene una alta convocatoria. Sí. Son personas que tengan una profesión previa, que tengan un idioma adicional del castellano y que conozcan algo. Los conocimientos se miden en pruebas que se le hacen y producto de dos tipos de pruebas, las que se le hacen sobre conocimientos generales y la entrevista, los promedios altos de eso son los que surgen. Libardo, ¿te nombrar. parece entonces que vayamos con los nombres que han suscitado de la los ventaneros, polémica? dices tú. Vamos, Los ventaneras. entonces. Bueno, Ya. Ahí tenemos entonces, la primera es, vamos por Claudia Fuentes, Organizaciones Internacionales en Ginebra. Espérate, Bien, es que- ella mayormente no ha generado polémica, les Ya. parece bien, su currículum se ajusta, es Ya. un currículum técnico, pero es un nombramiento político. Es nombramiento político. A ver, ¿qué es lo que tenemos acá? Que estos son nombramientos de orden político, o sea, no son personas que Claro. pertenecen al servicio exterior chileno, sino que son nombramientos en la potestad del presidente. Entonces, Ok. aquí está don Sebastián Krajewicz para la OEA. Este llama la atención es porque él tiene poco dominio. Yo no lo he visto en conferencias, en charlas de esto, pero parece ser que tiene una cercanía con el núcleo que Pero si lo va a la designó. OEA, y la OEA es Y un la organismo OEA, importante. Por lo tanto, bueno, a él lo mandan a Washington y le piden, señor, vaya a la Organización de Estados Americanos. Siempre es muy importante en organismos internacionales que tenga una mirada multilateral de la política exterior. Seguramente eso es lo que da. Ya, vamos Don Francisco con, va a la OCDE. Esta es una de las embajadas más apetecidas del mundo. ¿Por qué? Porque es en París. ¿Te gustaría a ti todas las tardes salir a París? Pues ahí tiene, la OCDE es una sin dificultades, no hay que pelear con Macron, nada de eso. Es Ya, un pero la organismo pregunta si tiene las competencias, dirías Él tiene tú. las competencias para Ya. ese cargo, sí. Estupendo. Sigamos Bueno, con Bárbara Figueroa. y aquí está la trifulca. A ver, Hagamos una distinción importante. No es por ser mujer. Esto es muy importante. Porque la polémica a veces se va. Es que como es mujer. Hay voces que ayer decían ver eso. aquello. No. Claro. No. La embajada de Argentina para Chile representa una relevancia fundamental como lo representa Perú y como lo representa Bolivia. En todos los países del mundo, en todos, las embajadas que son las embajadas que están
en los límites son las más relevantes porque determinan hitos de intercambio político, comercial, económico, cultural y particularmente, dada la historia y lo que tiene Chile por delante, Chile tiene una discusión de plataforma continental, hielos continentales, que no se ha cerrado la última delimitación, que tiene esos temas pendientes. Es una embajada en donde siempre hay que mandar embajadores que tengan conocimiento, pero todos los que se han designado han sido así. Bueno, se han designado una variedad de personajes a la embajada de Argentina. Sí, recordemos que el presidente Piñera quiso nominar a su hermano. Y falló en ese intento, ¿no? Era otro ventanero, digamos, pero de acuerdo a la lógica que ustedes Pero ese ventanero privilegiado. Claro, pero bueno, resultó. Ahora no, pero solo quiero decir que en el caso de usted hace la distinción y que me parece muy bien, no por ser mujer, hablamos ni tampoco por sus buenas intenciones, digamos, ¿no? Sí. Porque puede tener muy buenas intenciones de hacer una muy buena pega. Pero el tema de las competencias, ¿cuál es la trayectoria de ella y por qué genera tanto ruido que sea ella la nominada para estar en Argentina? Yo me imagino que cuando el presidente Boric, la canciller y el grupo que decidió el nombre de Bárbara Figueroa, yo la hubiera nombrado, derechamente lo voy a responder de otra manera, yo a ella la hubiera nombrado embajadora ante la Organización Internacional del Trabajo, derechamente. ¿Sabe por qué? Porque es de su competencia, es de su habilidad, se hablan temas de trabajo, hubiera un organismo internacional, lo hubiera mandado a la OIT. Y ahí no tendría ninguna dificultad. Totalmente de acuerdo. Argentina tiene una complejidad, y es que dado lo que se va a venir con un gobierno tremendamente difícil como el argentino, que tiene una profunda división, los Kirchner están divididos de apoyar o no al presidente Alberto Fernández, con problemas de litigio por resolver por delante, el de la plataforma continental, el de las Malvinas, el de Campos de Hielo, con una relación bastante compleja, se hubiera necesitado una textura política, diplomática, que se acomodara y se amoldara a eso. Entonces, dada la personalidad que tiene Bárbara, dada su personalidad, en algunos casos algo explosiva, en algunos casos de discurso aguerrido, es válido que se pregunte si este discurso explosivo aguerrido calza con un escenario político, diplomático, y yo te diría, se va a tener que contener muchísimo para que en las formas y en el fondo la relación fluya de manera normal entre Argentina y Chile. ¿Y Argentina ya aceptó que ella fuera la...? Buena pregunta. ¿Cómo se nombra un embajador político? ¿Se negar o no? No. Sí. ¿Qué hace el gobierno de Chile? El gobierno de Chile puede hacer observación. solicita lo que se llama el beneplácito. El beneplácito está establecido en un instrumento que se llama la Convención de Viena. La Convención de Viena regula cómo se nombran de embajadores, qué son las funciones de unos y otros. Chile lo que hace es decirle, oiga, don Argentina, mire, voy a mandarle a la dirigente Bárbara Figueroa, ella tiene tanta edad, tiene estos atributos, y adjunta su currículum. ¿Qué hace el gobierno argentino? La Cancillería Argentina recibe la solicitud, se llama una solicitud de beneplácito o de agreement, y la estudia, la cachurea. Aquí le pregunta, y una vez hace la convicción de que no hay inconveniente, da el beneplácito. Es decir, manda una respuesta y dice, estamos conformes. Libardo, pero revisando lo que tú señalas, ¿no es cierto? O sea, si nosotros dijéramos esto es purista, ¿no? Vamos a designar a una persona de carrera. Perdón, yo no veo cuáles han sido los designados de carrera. Nicolás Monkeberg, que fue designado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera, no es un hombre de carrera diplomática, era un diputado, ¿no es cierto? Tenía carrera legislativa, por lo tanto, uno tiende a entender que las designaciones tienen que ver con decisiones más bien políticas. Lo mismo pasó con Marcelo Díaz. Que había, entonces, respecto de Bárbara Figueroa, a ella se le está sacando a relucir, es que yo creo que es importante la polémica, por una situación que ocurrió puntualmente cuando se tramitaba, no recuerdo si era el sueldo mínimo, estaba en el Congreso, ¿no es cierto?, el entonces ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés. Y claro, efectivamente Bárbara Figueroa perdió el control más allá de lo correcto, ¿no? Y dijo una serie no fue diplomática, digamos, ¿cómo se dice? De palabras improperias, esa es la verdad que estaba buscando. Ahora, definir la carrera de Bárbara Figueroa a partir de ese hecho tampoco parece justo, porque ella ha tenido una carrera sindical. No digo que no, estoy de acuerdo contigo que hay que evaluar si para ese cargo en puntual, pero también me parece que se ha hecho de ese evento la única explicación en torno a su trayectoria. Y ella es una mujer que tiene una trayectoria larga en términos políticos. A la pregunta concreta. ¿Puede ella ser asignada a una embajada? La respuesta es sí. Si el liderazgo político toma la decisión como aquí la ha tomado, sí. Ahora, si tú me lo preguntas a mí, si yo fuera asesor del canciller, de la canciller, no lo soy,
o si fuera asesor en la moneda, que no lo soy, y me preguntan, oiga, Libardo, vamos a nombrar a Bárbara, a ti, ¿para dónde te parece? Y yo le diría, pero, ¿sabe? Ella, por su rol, su trayectoria política en Chile, en sindical, en la Organización Internacional del Trabajo, no hay una embajada mejor para ella, que es embajada, que es representación, que es en Europa, que es en Ginebra. Imagínense que ella vaya a la OIT calza, pero no habría ni una discusión. No habría ni una discusión y ahí no se le asignaría ninguna responsabilidad. Pero claro, la mirada hacia Argentina es, con todo lo que significa una agenda bilateral con Argentina, la pregunta es válida y particularmente ella está impetrada de decirle, bueno, yo voy a responder, porque una cosa es la designación, porque es política. Cuando tú dices, mire, nombraron a Nicolás Monker, todos los gobiernos tienen nombramientos políticos, todos hacen nombramientos políticos, que son aquellos que no estudian diplomacia, pero que también tienen la habilidad para ser diplomáticos. Yo a eso no me niego. A mí me parece relevante que los gobiernos combinen eso. Ahora, me gustaría, sí, que hubiese una fórmula, es que todos los embajadores fueran certificados por el Congreso, como hace Estados Unidos u otras naciones, que dicen, los embajadores van a ratificación en el Congreso. Eso me parecería práctico. Estas críticas siempre salen, ¿ah? Sí. Estas críticas siempre salen. No, sí, Cada sí. 4 años siempre. De hecho, la misma crítica de las pocas competencias o la poca experiencia diplomática se le hicieron también, por ejemplo, a Monkever en su momento, y ahora le toca al gobierno. Oye, el tema está en que, claro, y se critica siempre, ¿no? De distintos órdenes políticos se critica siempre quiénes son los embajadores, y precisamente porque no todos tienen una carrera diplomática, algunos con mucha trayectoria política, pero no necesariamente para el cargo que van a asumir y la embajada o consulado que van a asumir. Y esto fue lo que dijo el presidente Gabriel Boric en campaña. Mira, Boric contra pitutos en embajadores, abre comillas, no debe ser un premio de consuelo por no ganar la elección. Y ahí hagamos está análisis político. el punto. Hagamos análisis político. Me voy a amparar en la ciencia política para encontrar explicación a esta designación. Lo que hace el gobierno es darle una satisfacción al Partido Comunista con una embajada relevante y a una de las líneas del Partido Comunista bastante fuertes, como son una de las líneas a la que pertenece Bárbara. Al nombrarla a ella en esta embajada, dejan satisfecho a un miembro de la coalición gubernamental y la eligen por la embajada que la nombraron. Ahora, si la hubieran nombrado en la OIT, lo mismo. Yo no digo que ella no tenga dedos para el piano para Argentina, pero digo, hubiese sido más cómoda para verla en Ginebra con algo que sea de su expertise, de su dominio, donde el mundo se le reconoce que es el trabajo. El ser comunista le va a permitir mejor relación con Alberto Fernández, ¿por qué no? Vamos a preguntárselo. No, nunca pasa eso. No, espérese, hay una. Qué buen punto. Ya, espérese. Vamos poniéndole cuenta aquí. En diplomacia se equivocan mucho y dicen, busquémosle una persona de afinidad política. Eso. Busquémosle, entonces tiene que ser, a ver, es de izquierda, entonces de izquierda, es de derecha, busquemos de derecha, es de por aquí, de por allá. No, la persona es el diplomático, el nombre es el que grafica el éxito de la misión diplomática. Sigamos entonces con las polémicas. Bien. ¿Qué más tenemos acá? Doña Paula Narváez, perfecto. Ella se tomó un cafecito en Concepción, entiendo que hubo una media luna, algo ahí, y eso en política se paga. Va a las Naciones Unidas, una de las embajadas más no lo manda a decir con nadie usted, Bueno, no, pues es que las cosas como son, no es una ofensa, o es una ofensa, no. Pero ella, es que después de leer el titular que el propio hoy presidente dice... Ella jugó un riesgo político, ella tomó un riesgo político, pero ella no apoyó una candidata que tenía que candidatar. Perdón, Libardo, ¿ella trabajaba allá? Sí, ella trabajaba en la Ella tiene trayectoria para ese embajada. Por eso le digo, tiene experiencia. Sí, y seguramente que lo va a hacer muy bien, sin problema, muy bien. Check. No, pero usted da a entender cuando dice que se tomó el cafecito Concepción y que en el fondo este es claramente un premio consuelo. No, ¿es yo eso lo que digo, o lo otro? Lo que digo es que tiene mayor afinidad con el presidente porque tuve la posibilidad de conocerlo directamente. Lo que es distinto. Libardo, te propongo lo siguiente. Demasiado diplomático para responder. Antes de seguir con las nominaciones o con los nombramientos, queremos conversar con un ex canciller, ex senador también de la democracia cristiana, Ignacio Walker. ¿Cómo le va, Ignacio? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal? Saludos. Bueno, usted es un hombre que tiene una larga experiencia en relaciones exteriores y me gustaría preguntarle, a grosso modo, ¿cómo ve estas nominaciones? Mire, lo que hay que entender fundamentalmente es que cuando se designa un embajador o una embajadora, el presidente de la República lo hace en su calidad de jefe de Estado, no de jefe de gobierno, no de líder de una coalición.
¿Se fija o no? Entonces es muy importante entender que las atribuciones o prerrogativas que está utilizando el presidente Gabriel Boric en esta materia son en su calidad de jefe de Estado. ¿Por qué esto es importante? Porque la política exterior no es una política de gobierno, es una política de Estado. Es decir, el representante de Chile en un país extranjero, en una organización internacional, representa al conjunto del Estado. Eso es lo primero que yo quisiera decir. En segundo lugar, yo creo que hay que ser justo con el presidente Gabriel Boric. Se lo digo yo, que soy una persona de oposición, pero lo digo más bien en calidad de ex canciller, ¿no? Que algo conoce de este tema. Hay que ser justo en el sentido que desde 1990 en adelante es una función exclusiva, una prerrogativa, ¿no es cierto?, del presidente de la República designar por sí y ante sí a los representantes chilenos, ¿no es cierto?, en el exterior. Eso no era así hasta el año 73, en que la designación de los embajadores en Chile, en la antigua República, fórmula que a mí me gusta, eran ratificados por el Senado, al igual que lo hace hasta el día de hoy Estados Unidos, como decía Libardo, ¿no es cierto? Entonces, hasta el año 73, todo embajador designado por el presidente de la República era ratificado por el Senado. También había abusos, quiero decir, de repente. Por ejemplo, recuerdo el caso de una designación de un embajador del presidente Eduardo Frei Montalva en Japón, que fue objetado por el Senado porque era yerno del expresidente Gabriel González Videla. O sea, no es que eso, ¿no es cierto?, sea un procedimiento completamente impecable, pero es republicano, porque si participa el presidente de la República y el Senado, es una designación de Estado, ¿no? Sí, ¿cómo está? Le saluda Ángeles desde el estudio. Quisiera preguntarle entonces, hola. Primero, usted como ex canciller, ¿le parecen bien estos nombramientos en términos generales? Los que han causado más polémicas son precisamente Paula Narváez y también Bárbara Figueroa. ¿Usted está de acuerdo con esos nombres, indistintamente que sea solamente el presidente quien pueda tomar esa decisión? Y segundo, ¿no se contradice con las declaraciones que emitía el presidente cuando era candidato? Mire, cuando uno es candidato dice muchas cosas, porque tiene que ganar una elección, ¿no es cierto? Y al fragor de la lucha. Se dicen palabras que después a uno se la pueden cobrar. Bueno, pero decir que estas designaciones son pitutos, pagos de favores políticos, etcétera, también es de merecer a las personas, ¿no es cierto?, que han sido designadas. Yo no quiero personalizar, no quiero caer en la casuística, pero le quiero dar un solo ejemplo. A ver. O sea, la designación de Juan Gabriel Valdés como embajador en Washington, en Estados Unidos, una persona que ha sido canciller, que ha sido embajador, prestigia la política exterior chilena. Qué duda cabe que es, ¿no es cierto?, una designación que cabe dentro de lo que es la representación del Estado de Chile. Le voy a dar otro ejemplo. El caso de Bárbara Figueroa. Bueno, es cierto, ¿no es cierto?, que hay esa declaración ahí en la Cámara de Diputados que fue completamente lamentable, pero no se puede emitir un juicio en ese sentido respecto a una persona con la cual yo he tenido diferencias. Yo fui senador durante 8 años, tuvimos diferencias, fuimos parte del gobierno de la nueva mayoría, pero designar una dirigente social, una dirigente sindical o gremial, ella ocupó un alto cargo en el Colegio de Profesores, fue presidente de la Central Unitaria de Trabajadores, no puede desmerecerla, al contrario. Yo creo que la posibilidad de designar un dirigente social como embajador es interesante. Le agrego lo siguiente, a propósito del peronismo, ¿no es cierto?, y Alberto Fernández, y el kirchnerismo, y todo lo que hablábamos. Si hay algo que está en el ADN, en la columna vertebral del peronismo en Estados Unidos, es el movimiento sindical. La Confederación General del Trabajo, la CGT, que es la versión de la CUT, ¿no es cierto?, en Argentina, tiene una importancia histórica muy grande, especialmente en el peronismo, ¿no? Y aquí hay un gobierno presidido por Alberto Fernández, ¿no es cierto?, que responde a esa matriz del peronismo. Entonces, yo no creo que uno pueda caer en la casuística de decir así o así respecto de tal o cual designación, porque yo confío en el buen criterio del presidente de la República, de este o de cualquier otro. Podrán equivocarse o podrán acertar. Ahora, lo que decía Libardo, Ignacio, Santiago tiene razón. Perdón, Libardo, una sola cosa, que tú tienes razón. Si hay una designación importante en la política exterior chilena, es la embajada en Argentina. Si hay un país en el mundo que tiene una importancia estratégica para Chile, es Argentina. Insisto, esto en nada desmerece
a Bárbara Figueroa, pero es la designación más importante de la política exterior chilena. Ignacio, buenos días, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, ¿qué tal, Eduardo? Sí, más que desmerecimiento, porque no es la idea fundamental, es ¿dónde juega mejor? Si yo hubiera sido tu asesor cuando tú fuiste canciller y tuviera esa designación, yo te hubiera dicho, Ignacio, mira, fíjate que ese perfil calza más con ser embajadora, por lo tanto se le reconoce la calidad para la embajadora, pero en la Organización Internacional del Trabajo. Hubiera sido mi sugerencia. Como todas las cosas, como alguien dijo, alguien puede recomendar, alguien puede sugerir. Y coincido contigo que Argentina es una embajada impresionante. Ahora bien, dado los precedentes que estamos conversando, lo que hay que, el equipo de trabajo que ya va a tener esta designación, no se va a echar para atrás, esta designación le van a dar los vistos buenos, de eso no cabe ni la menor duda, va a calzar, es que tenga todos los refuerzos de manera que sea fluida y tenga un trabajo diplomático del primerísimo nivel del que se espera. Tan simple como eso. Uno sabe que existe esa situación y fortalece el equipo de la embajada. Pone unos ministros consejeros, pone unos agregados, le da un respaldo para que haga un trabajo eficiente en una de las designaciones más importantes de las que tiene Chile, como es ese. Ahora, el mensaje para la Argentina también es potente de quién la va a representar. Y seguramente con este gobierno va a venir el beneplácito rápido, si es que ya no lo dieron. Yo creo que ya lo dieron. Bueno, yo estoy de acuerdo con Libardo en el sentido que el beneplácito va a venir de todas maneras, no cabe ninguna duda. Lo que yo quería decir es que el hecho de ser una dirigente social, de carecer de experiencia diplomática, tratándose de un nombramiento político, no puede ser un argumento en contra de ella. No digo que Libardo lo hubiese estado haciendo. Tampoco el hecho de ser militante y dirigente del Partido Comunista. El Partido Comunista en Chile es un partido legal y es el eje del actual gobierno, sí, pues, junto con el Frente Amplio. ¿Se fija? Sí. Que yo sepa, es la única designación de embajador o embajadora del Partido Comunista hasta ahora. Entonces, lo que sí quiero resaltar, ¿no?, es que ha habido una práctica en los últimos 20, 30 años que había que respetar, ¿no? Y es que las designaciones de diplomáticos de carrera más o menos equivalen a un 70-75% de las designaciones. O sea, 3 de cada 4 embajadores o embajadoras de Chile en el exterior corresponden a la carrera diplomática. Creo que el gobierno tendría que en los próximos días explicitar, ya se han hecho algunas, ¿no es cierto?, las designaciones de diplomáticos de carrera, que los hay y muy buenos y buenas. Sí. Porque afortunadamente en el esfuerzo que hemos hecho en los últimos 10, 15, 20 años de tener mujeres, ¿no es cierto?, diplomáticas, que antes eran muy escasas, también ha dado frutos. Entonces, creo que hay que complementar estos nombramientos políticos por designaciones de carrera, y habría que explicitarlas, ¿no es cierto?, en los próximos días. En 10 segundos, porque se nos acabó el tiempo lamentablemente, pero no puedo dejar de preguntar con respecto a quién acompaña finalmente, y de acuerdo a su expertise, quién acompaña finalmente a la embajadora en este caso, o embajador. ¿Tienen que ser todos personas expertas en diplomacia para ayudarla en este trabajo, indistintamente de su expertise política? De todas maneras, o sea, del ministro o ministra consejera para abajo, todos son diplomáticos, ¿no? Los consejeros, los secretarios, o sea, el personal diplomático de las embajadas es irreemplazable. Perfecto. Distintos son las agregadurías, por ejemplo, un agregado de prensa, de cultura, son temas, ¿no es cierto?, que no necesariamente dicen relación con la carrera diplomática, pero todo el personal de apoyo, como usted dice, de ministro, de consejero o ministra para abajo, tiene que ser claramente de la carrera diplomática. ¿Y se mantienen, Ignacio, aquello? ¿Se mantiene eso? ¿Gobierno tras gobierno? No, en eso, absolutamente, ¿no? Eso es parte consuetudinaria de la política exterior chilena de siempre. El personal diplomático de las embajadas es de carrera. Sebastián, ahora, es muy importante decir, la pregunta tuya es muy relevante por lo siguiente. Es que quiero los personales diplomáticos, es que porque el personal diplomático sale, de ministro consejero hacia abajo, sale por un periodo fijo a una designación. Es decir, le dice, mire, Mirna Schindler va de ministra consejera a Argentina. Habitualmente vas con un tiempo fijo
vas con un tiempo. Eso es lo rico de la carrera diplomática, que te permite asignaciones en el exterior y luego regresas. quería Tiene agregar- un ejemplo que no va con el cambio de gobierno, sino que va con el flujo normal de la carrera diplomática. Es que quería agregar el caso de Sebastián de Polo, que lo estarían, ¿no es cierto?, nominando para embajador en Brasil, con un presidente que está en las antípodas de su pensamiento. Vienen elecciones, por supuesto, podría ganar Lula da Silva, no sabemos. O sea, cuando se designa un embajador que es afín o al revés, es completamente no afín al presidente que está a cargo, presidenta, ¿eso qué efectos tiene, Ignacio? Solo para cerrar ese punto. Pero mire, Sebastián de Polo no solo está en el ADN, ¿no es cierto?, del Frente Amplio, es una de las personas del círculo más íntimo, Sí, pues. ¿no es cierto?, del presidente de la República. Además, ideólogo del Además, Frente Amplio. yo le voy a dar aquí una opinión personal. Yo encuentro que es una persona brillante, Sebastián de Polo. O sea, no tendrá experiencia diplomática, pero es una persona verdaderamente muy inteligente, muy brillante. Mire, yo creo que hay que hacer fe en el presidente Gabriel Boric. Le insisto, se lo dice una persona de oposición, Perfecto. pero que trata de ser objetiva, porque con la política exterior no se juega. Perfecto. Y la política exterior tiene que estar al servicio del Estado de Chile, insisto. No del gobierno, no de la coalición política, pero hay nombramientos políticos, ¿no? Y Vamos a- evidentemente hay que confiar, creo yo, en el criterio, y él ha demostrado tener muy buen criterio a través de su carrera política y su liderazgo político del presidente Gabriel Boric, y reconocerle las mismas prerrogativas que tuvieron todos sus antecesores en el cargo. Bien, Ignacio Walker, ex canciller, ex senador también, muchísimas gracias por aportarnos esta mirada, ¿no?, desde su experiencia. Encantado. Chao, Ignacio, que esté Muchas muy gracias bien. a ustedes. Buenos días. Buen día. 9 de la mañana con 30 minutos. Es ¿Alcanzamos a interesante. revisar otras Claro, designaciones? es interesante, es muy interesante lo siguiente. La prerrogativa es prerrogativa del presidente, porque claro. representa a Chile en el exterior. Pero claro, designaciones que son de orden político, en cualquier parte del mundo van a generar. A veces pasan derecho, otras veces generan política. Libardo, perdón, Eso, es que iba a no. decir solamente Eso. que Juan Pablo Letelier se va a Washington también. Mira, ¿sí? Así que, bueno, veamos entonces, A ver. embajadores chilenos, ¿qué hacen? Bueno, Bueno, no es menor, donde no es menor. donde asesinaron a su padre. es que Claro. por eso me parecía importante destacarlo y En la dictadura resaltarlo. Exacto, un senador que más, yo diría que habla más inglés que castellano, o sea, en el sentido que fue criado, nació, digamos, no nació, pero fue por muchos años, vivió en Estados Unidos, donde se produce además Muy el simbólico asesinato eso, ¿eh? muy Ese terrible de nombramiento, su ¿no? padre. Es simbólico y con alguien que tiene una experiencia política. ¿Cuántos años fue senador? ¿30, 40 años senador? Casi 30, sí. Sí, no pudo reelegirse, pero bueno, va de embajador a Estados Unidos, Juan Pablo. Muchos éxitos a Juan Pablo. Bien, ¿qué sigamos. hace un embajador? ¿Qué hace un embajador? ¿Qué Primero, ¿Y cuánto gana? Queremos Vamos, saber, pues. primero. Hay que saber eso, oiga. Porque es bueno Primero, saberlo, pues. Metiéndose en el bolsillo de la... todavía hay que se pueden hacer llegar los currículums todavía. Todavía hay algunas por repartir. Bien, Vale. por repartir, sí. No se vea que es en serio. Representan a Chile. Es una política de Estado. Entonces, los embajadores y los funcionarios en el exterior representan el Chile, en Claro. conjunto. No representa al gobierno, sino representa a la totalidad. Y es muy importante. Segundo, O sea, él es nuestra imagen allá. por supuesto, también representan mucho la armonía, lo que tienen las relaciones que hay que tener con los países. Cuando uno designa un embajador es porque el otro país tiene una muy buena relación. No la tenemos con Bolivia, no tenemos relación a nivel de embajador. Por ejemplo, allá la relación es a nivel consular con Bolivia. Allá no tenemos embajador. Firma tratados. Embajador se llama a veces embajadores extraordinarios y plenipotenciarios porque pueden firmar acuerdos, tratados con los gobiernos en donde están asignados. Hay dos tipos de embajadores: los que están asignados a las embajadas propiamente tal, o los que se llaman representantes ante organismos internacionales, como es el caso de la ONU, el caso de la FAO, el caso de la Organización de Estados Americanos, el caso de la OCDE. Pero técnicamente se asocia al concepto de embajador. Perfecto. Bien, luego tiene la labor fundamental el embajador de representar y armonizar que la relación tenga beneficios para la nación. Es decir, es el representante de Chile en cualquier país del mundo para que haya mucha forma de incrementar el acervo de las relaciones entre los dos países. Y luego, muchos intercambios, convenios, tratados, acuerdos, son las principales tareas de un embajador. Un embajador trabaja bastante. En el mundo diplomático dice, mire, y van a estar aquí atentos a quién van a designar en Portugal. ¿Por qué? Porque dice que la embajada en Portugal es para que la gente vaya a descansar. Y yo le digo, Ay, no, qué no. lindo en todo caso. Mire, la embajada en Portugal,
y se la dije a Daniel Stingo, el convencionista, estábamos conversando sobre designaciones, ahí conversando de las cosas. Le dije, se equivoca la gente de creer que en Portugal simplemente se va a descansar. La diplomacia portuguesa tiene el secretario general de la ONU, ni más ni menos. Tiene una influencia en la comunidad europea. Pero es un país maravilloso. O sea, pues. hay que nombrar un feroz diplomático y un feroz que tenga mucha cosa política para que tenga enganche allá. Eso es lo que hace allí. Ahora, las remuneraciones. Vamos con eso. Las remuneraciones son... Quiero saber cuánto gana, pero depende del destino, ¿no? Claro. La destinación. Por supuesto. Y son parámetros internacionales que se consideran. La Organización de Naciones Unidas y los organismos internacionales hacen carestía de vida, por ejemplo, costo de vida. Condiciones que un país tiene y ahí se asignan las tarifas de cuánto debe ser una remuneración. Entonces, no es lo mismo una ciudad cara como Ginebra, París, Londres, evidente, que si a uno lo designan en San José, Costa Rica, lo designan en La Habana o lo designan en un país de África. Se va costo de la vida, carestía, y se asignan parámetros para darle la renta que tenga cada embajador. Entonces, el sueldo más bajo dice ahí $15,000, ¿no es cierto? Que yo estaba sacando la cuenta. El dólar más o menos está como, ¿cuánto, chiquillos? 800 pesos. Ya le puse 800. Son 12 millones brutos, porque hay que sacar todos los descuentos, quedaría como algo así como 9. Eso gana un gerente de línea en cualquier empresa en Chile. A ver, mire, el embajador en Caracas gana $23,000 mes. En Caracas. ¿Por qué? Bueno, porque el costo de la vida allá está asignado, los parámetros están diciendo debe ser muy caro. Espérate, me perdí. Esto entonces significa es cuánto gana un embajador o embajadora en cada una de estas naciones. Exactamente. Chileno, ya. Bárbara Figueroa le va a ingresar $17,000 al mes de salario bruto. Pero saquemos el tiro de la cuenta. Ellos no pagan agua, no pagan casa, no pagan auto. No. Pero a lo práctico, Ángeles, estos son sueldos, yo le digo, de nivel intermedio. Si no estoy cuestionando. Los sueldos de los diplomáticos son sueldos que le permiten vivir decentemente, tienen una situación de comodidad. Pero yo no creo que casi puedan ahorrar. Pero ejemplo. Lo que plantea, entiendo, Ángeles, que tiene residencia, tiene asistencia, no tiene que pagar transporte, chofer, todo aquello. El embajador de ministro consejero para abajo, de su sueldo, tiene que pagar su departamento, su casa, sus colegios, su auto. O sea, la condición de embajador es que también para que el embajador no ande en Uber, no ande en taxi de aplicación. Pero es importante que en algún momento expliquemos que, claro, porque suena un poco como que, oye, mira, se van ganando una porrada de plata, hacen nada, pero no, pues. Hay una pega que es importante en los embajadores, ¿no? La condición de vida en Buenos Aires ha subido mucho, por lo tanto son $17,000. Pero no entiendo, fíjate, por qué tanto en Venezuela. Ahí es muy caro Caracas. Pero ¿cómo va a ser más caro que Estados Unidos, oiga? Mire, vaya a ver las condiciones ahí. Pero si se está cayendo a pedazos Venezuela, la dictadura de Maduro, ¿cómo no va a estar todo caro? Siempre el chancho está mal pelado, hija. ¿Cómo va a ser más caro que Japón, Japón, carísimo. Japón, Tokio es muy caro. Pero por eso, ¿cómo va a ser 23,000 versus 21,000? Vaya a saber el... Bueno, reclámenle a la canciller. Voy a hacer un reclamo. Luego, Suiza, la canciller si está tan molesta, pues. Suiza, $20,000 y los Estados Unidos, $20,000. En buena cuenta, recordemos que el embajador se tiene que trasladar con toda su familia. Está bien, tiene residencia oficial, tiene automóvil, tiene secretaria, tiene teléfono y tal, pero lo que son sus colegios, el costo de vida, los colegios son carísimos, son muy caros. Los colegios donde los niños de ellos van habitualmente. Entonces, todo ese costo sale del salario. ¿Dónde le gusta a usted ser embajador, Libardo? Diga la verdad. ¿Dónde crees tú? Ahora que estamos en confianza que nadie nos está viendo. ¿Dónde me gustaría ver? ¿Dónde le gusta? A mí España. ¿Por qué? España, sí. No, en esta última semana, porque estaba media complicada la cosa. Bueno, pero... A propósito de lo de España, usted sabe que hubo finalmente una explicación respecto a lo que pasó. Recuérdelo usted, Bolívar. ¿De qué están hablando? Estamos hablando, bien. A ver. Entonces, no, estamos hablando, solo para no dejar el tema en el aire. ¿Se acuerdan ustedes que en la entrevista de Don Francisco con el presidente Gabriel Boric, dice Gabriel Boric que había llegado otra saga impresentable, que el rey de España hubiera llegado otra saga al cambio de mando? Generamos esa conversación acá y usted me sugería que era impropio haber hecho esto, que era bueno haberlo solucionado de alguna manera. Bueno, finalmente la canciller dice que fue como un tema de comunicación y que estaba todo saldado. Fue una manera elegante diplomática de... Por lo pronto la canciller dijo, nosotros no le informamos al presidente, entonces la Cancillería no estuvo en el entuerto y lo arregló rapidito. Lo arreglaron rápido como usted dijimos. Don Sebastián de Polo, una persona cuyos atributos intelectuales se le reconocen, de embajador en
en Brasilia. Claro. Uno dice Brasilia, la Yo capital. Quiero coincidir con, perdonen, pero yo voy a coincidir acá con Ignacio Walker. Sebastián de Polo es un, como se dice en política, es un cuadro político del Frente Amplio, es un hombre muy, muy preparado. Realmente, o sea, me ha tocado entrevistarlo en alguna oportunidad y de verdad, en ese sentido, coincido con Ignacio Walker respecto de, no estamos hablando de un político que está partiendo en la política, ¿no? Y en ese sentido, podría uno decir, tiene elementos. ¿Usted me mira ahí con alguna... Sí, no, con algún perfecto, resquemor? no, es perfecto. ¿Sí? No lo conozco Ya. personalmente, Pero lo he tenía alguna escuchado, impasse. la entrevista bien. ¿Te acuerdas que tenía alguna impasse? ¿Te acuerdas cuando habló de generar inestabilidad? Sí. Y eso le Exacto, provocó él también el tema... postuló a gobernador Y no fue elegido. y no fue elegido. Pero Ahí claramente la como un razón ideólogo, un está. hombre muy cercano al presidente, se le reconoce su capacidad Exacto. de diálogo y tal, pero también, si ya que estamos revisando el historial de todo, también es parte de su historia. Sin ¿Puedo duda. contar Bien. una infidencia? ¿Puál? Depende, pues... Epa. ¿Qué va a contar? Se Solo puede, si ¿no es es de- Se cierto? puede, Solo si ya, es yo creo que diplomática. se puede. Solo puede. si eres diplomática para contarlo. Soy súper diplomática para contarlo. En una Cuente. oportunidad, en una gira presidencial, no teníamos las dependencias para despachar las notas cada uno de los medios de comunicación y el embajador en Brasil, estaba Dilma Rousseff de presidenta en ese entonces, en el Palacio do Planalto. No cabíamos todos porque era algo así como la PEC, ponte tú, que se estaba llevando a cabo en Brasil, estaban todos los mandatarios y no teníamos espacio. Y el embajador nos facilitó la residencia, nos facilitó la embajada de... ¿Y qué tal era? Cuenta, pues. Fíjate que es bonita, es muy grande, no es lujosa, es muy grande. Lo que a mí más me llamó la atención es una selva, porque Brasilia, otro clima, Claro. con plantas muy grandes, Claro. tenía mucho espacio, muy cómoda, pero no, de lujo nada, No. cero. Álvaro Díaz, creo que era el embajador de ese entonces allá, cuando estaba Dilma Rousseff. Bueno, Sí. al que no conozco, a don Javier Velasco, que le han dado una de las Me embajadas más cortaste mi historia, ¿no te gustó mi historia? Me encantó. Tenía me mucho encantó. más que contar, pero Pero ya... bueno, Me encantó. ¿Cómo eran los baños? Eso le quería preguntar. ¿Qué tal el titular? bueno, ¿Qué Lo tal que el pasa es titular? que Ángeles Es que fui saca... demasiado diplomática para contarte mi historia, no importa. querías contar algo Sigue. más. Que siga. Ángeles lo que saca dice, mire, hay embajadores que se esfuerzan tanto que cuando van las delegaciones lo hacen. Bien. Ya. No, a un Javier no lo conozco. A Javier Velasco, claro, yo tampoco. No lo tengo que conozco, ser franca. pero- Después me la contáis a mí. Gracias, Mauro, gracias. Como dice mi mamá, alguna gracia de tener. Bueno, lo nombraron en España. Sí, Ya. yo no Bien, conozco ya. a Javier Velasco. ¿Tú Yo lo no- conoces, yo Mauricio? no. No tengo la suerte de conocer al embajador. No. Ya. Yo no- Ahora, no es necesario que nosotros los conozcamos. No, pero como para tener referencia. Bueno, quiero decir. esto hace parte del nuevo ciclo político. Sí. También es pertinente decir que parte del nuevo ciclo es que hemos conocido autoridades que antes no se conocían, estamos conociendo nombres de embajadores que antes no se conocían, Oiga. y que es bueno porque es una circulación en el mundo diplomático. Sí que son celosos, sí que son celosos. Entonces están haciendo, este señor se llama Eizaguirre Larraín. Ah, no se llama de otra manera. Ah, pero ¿será que calza o no calza? Porque estaban como que apellidos asociados a quién podía ser diplomático o no diplomático. El presidente Boris, en uso de su potestad, dice, mire, a mí me gusta De Polo, a mí me gusta el señor Velasco, a mí me gusta la señora Figueroa, esos son los que yo designo, y están bien designados. Oiga, ¿lo de Juan Pablo Letelier está listo realmente para Washington? No lo sé. No, O está porque está Juan Gabriel Valdés, que tiene que tiene el elemento de que ha De- sido sí, embajador y diplomático. que tiene una tremenda experiencia, nadie lo podía negar, o sea, un tremendo embajador. Ahora, si yo tuviera que, con esos dos nombres, yo uno lo pongo en Washington y otro lo pongo en Londres. ¿A quién pondría en Londres? Yo pondría en Londres a Juan Gabriel Valdés Ya, por o sea, una razón. para que tenga... Por una Porque razón, ya estuvo en ¿cuál Estados Unidos, entonces Exacto. le diría, vaya con toda su bagaje de experiencia, vaya Juan Gabriel a Londres y a Juan Pablo lo nombró en No, Washington. y hablando de simbolismo, tener a Juan Pablo Letelier como embajador en Washington, con todo lo que ya comentábamos, ¿no? Con el caso tan... que además, solo para cerrar el punto, no olvidemos que este es el atentado que se produce en el corazón de Estados Unidos, Washington, 1976, un Sí. ex canciller de la Unidad Popular es asesinado, Orlando Letelier. Esto fue una operación de la DINA, ¿no? Y es tan importante porque ese hecho cambia de ahí en más la relación que tendría Estados Unidos con la dictadura militar. Me voy a llevar- Y que finalmente termina con la caída del general Contreras, que era el jefe de la DINA. Me voy a llevar mi currículum para postular a la embajada de Chile en el Congo. Que no- Muy bien, me pues, imagino, vaya voy a nomás. llevar- me voy para el Congo. Vaya nomás. Vaya a ver cómo le va. Clasificaré para el Y nos Congo. cuenta. Clasificaré No para sé el yo, Congo. pues Pero vaya claro usted. que sí, pues. Vea ¿Será? usted Claro que... que sí.
Vea usted lo que pueda resultar de ahí. Buenos días. Gracias, Muchas Libardo. gracias. Buen día. Gracias, Libardo. 9 de la mañana con 43 minutos, designaciones que sin duda no terminan acá, todavía quedan varias patitas, ¿no? En esta historia de las nominaciones y la Y designación. ya nos contarán los detalles en la pausa. ¿Qué pasó en la embajada? Que te dé con ganas de Quiero conocer la saber. historia de cómo termina lo de Brasil. No, lo que me queda claro es que diplomática no puedo hacer, parece que no me sí, es súper resulta. difícil. Oye, ser diplomático es bien No, es difícil. un talento, ¿ah? Yo Es creo un que talento. yo no podría. Tú no sé tampoco. Yo creo Mírame. que no. Mírame. No. Tú, Angelito, yo creo que tú eres la que más podría de todos nosotros. ¿Tú crees? Sí, No porque tienes un sé. Sí, yo creo tono, que una tienes un manera. charm y una capacidad. Sí. Yo no ¿Sí? puedo ocultar mis emociones, así que diplomático no podría ser. No, totalmente. Bueno, en fin, vamos a dejarlo ahí. 9 de la mañana con 44 minutos. Vamos a cambiar de tema. Vamos a